Hola y bienvenidos a Nivel Epsilon. Hoy vamos a hablar de ese momento mágico en la vida de todo arquitecto cloud. Ese en el que diseñas algo que crees que es robusto, que podría sobrevivir al apocalipsis, distribuido en múltiples zonas, tolerante a fallos, y de repente una conexión entre dos cuentas falla. Sin logs, sin errores claros, solo silencio. La causa, amigos, es una de esas verdades incómodas de AWS que nadie, pero nadie, te cuenta en el curso de certificación. Es el clásico fantasma en la máquina, el error que en realidad no es un error, es una característica del diseño que no conocías. Y claro, siempre aparece en el peor momento posible, cuando la presión es alta y todas las miradas pues apuntan a tu diagrama de arquitectura. Exacto. Es casi una lección de humildad que te da una API. Hoy vamos a destripar el misterio de las zonas de disponibilidad de AWS, porque resulta que los nombres que nos dan, como EUEST 1A, son más una sugerencia que una dirección física. Es una especie de caos organizado, diseñado, parece ser, para que no colapsemos todos el mismo centro de datos, por pura inercia. Caos organizado me parece una definición perfecta, sí. Es una capa de abstracción que, cuando funciona bien, es invisible. Es maravillosa. Pero, si no entiendes lo que hay debajo, puede causar problemas muy reales y sobre todo muy, muy difíciles de diagnosticar. Y antes de meternos en faena, que sepáis que todo lo que vamos a desgranar hoy, con cariño, sale de un artículo de nuestro blog, nivelepsilon.com. Allí está la versión seria y por escrito, por si se necesitan las pruebas del delito para, no sé, convencer a algún jefe un poco escéptico. Vale, vamos a ello. Empecemos por la teoría bonita, la que todos aprendemos y nos hace sentir, pues, seguras. El concepto de libro de las zonas de disponibilidad, las ACs, es que son ubicaciones físicas aisladas dentro de una región, cada una con su propia energía, su refrigeración, sus redes, pero conectadas entre sí con una fibra óptica de altísima velocidad. Suena idílico. Y lo es. De hecho, ese diseño es la piedra angular de la alta disponibilidad en la nube. La idea es que si una AC entera se cae, no sé, por un incendio, una inundación o porque alguien tropezó con el cable que no era, tu aplicación, si está bien diseñada, sigue funcionando en las otras ACs de la región, sin que los usuarios se enteren de nada. Es la gran promesa de la resiliencia. Parece todo muy lógico, muy estandarizado. Tienes una región como USIST 1 en Virginia del Norte y dentro las zonas con letras A, B, C. Es una nomenclatura que invita a la confianza. Te hace pensar que US East 1A es un sitio concreto en un mapa, un punto fijo. Pero me da la sensación de que aquí hay gato encerrado. Quizás demasiada confianza, sí. La nomenclatura está diseñada para ser sencilla, predecible, lo cual es bueno para empezar, pero esa misma sencillez esconde una complejidad fundamental, que es la que nos trae hoy aquí. Es una de esas abstracciones que nos ayudan, bueno, hasta que dejan de hacerlo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Entonces, si yo tengo mi cuenta de AWS y despliego una máquina virtual en USEST 1A y mi compañero, en su propia cuenta de la misma empresa, despliega otra en la misma USEST 1A, ¿no están físicamente en el mismo sitio? ¿No son vecinas? Ahí está la clave, y es el origen de muchísimos, pero muchísimos dolores de cabeza. La respuesta, para sorpresa de muchos, es probablemente no. AWS realiza un mapeo aleatorio de los nombres de las AZ para cada cuenta. O sea, lo que para tu cuenta es la zona A, para la de tu compañero puede ser la C, y para una tercera, la B, aunque todas estéis en la misma región, USEST 1. Espera. ¿Me estás diciendo que las etiquetas son una mentira piadosa? La analogía que se me ocurre es como si AWS nos diera a todos un mapa del mismo barrio, pero la calle que para mí se llama Calle Mayor, para mi vecino se llama Avenida del Caos. El barrio es el mismo, los edificios son los mismos, pero las etiquetas de las calles están barajadas para cada persona. Es una analogía perfecta. Perfecta, y es importante recalcar que esto no es un bug, ¿eh? Es una característica deliberada y, de hecho, bastante inteligente. Si lo piensas, la razón es brillante en su simplicidad: distribuir la carga de forma natural. Imagina qué pasaría si no lo hicieran. Pues supongo que todo el mundo, por inercia, por pereza o porque es la primera opción en el desplegable, elegiría siempre la zona A,
La US Just 1A sería el sitio más concurrido del planeta, mientras que la US Just 1F estaría vacía. Exacto. La infraestructura física de la zona estaría sometida a una presión brutal, mientras que las otras estarían infrautilizadas. Un desastre. Al barajar los nombres, AWS se asegura de que, estadísticamente, los recursos de todos sus clientes se repartan de forma más o menos equitativa. Es una especie de balanceo de carga social, forzado por el diseño. Es fascinante. Es una solución de ingeniería a un problema de comportamiento humano. AWS sabe que tendemos a seguir patrones, a elegir la primera opción, así que en lugar de intentar educarnos a millones de usuarios, simplemente cambian las etiquetas del mapa para cada uno. Es perversamente brillante. Lo es. Reconoce nuestra naturaleza y la utiliza para proteger la estabilidad de su propia plataforma. Pero claro, esta solución crea un nuevo problema para los usuarios más avanzados. Claro, si los nombres son etiquetas poco fiables, ¿cómo podemos hablar el mismo idioma entre distintas cuentas? Si necesito que un servidor en mi cuenta esté físicamente al lado de una base de datos en otra cuenta para minimizar la latencia, ¿cómo lo consigo? ¿Tiro una moneda al aire? Afortunadamente, no. Aquí es donde entra el héroe de esta historia, el ID de la zona de disponibilidad, o AZID. Este es el identificador que sí es consistente. A diferencia de los nombres, que son como apodos, los AZIDs son únicos y estables para cada ubicación física, en todas las cuentas de AWS. Es el nombre real y verdadero del centro de datos. Ah, vale. El DNI frente al apodo. Entendido. Así que, por ejemplo, el ID US1-AZ1 siempre será el mismo edificio físico en Virginia, sin importar si en mi cuenta se llama US East 1A o en la tuya US East 1D. Es la única fuente de verdad. Correcto. Y estos IDs siguen un patrón lógico. Para Virginia, US1 tienes US1 AZ1, US1 AZ2 y así hasta US1 AZ6. Para Oregón, US 2 tienes USW2 AZ1, USW2 AZ2, etc. Son predecibles y lo más importante, son el lenguaje común que debemos usar cuando coordinamos despliegues entre cuentas. Vale, esto empieza a tener sentido, pero ¿cuándo se convierte este detalle, que parece un poco académico, en una pesadilla de producción? ¿Cuál es el escenario donde esto explota? El escenario clásico, y cada vez más común, es en arquitecturas multicuenta. Piensa en una organización grande donde un equipo central de redes gestiona una VPC en una cuenta, y los equipos de desarrollo consumen recursos de esa VPC desde sus propias cuentas. Esto se hace mucho con un servicio que se llama AWS RAM, Resource Access Manager, que permite compartir subredes. Me imagino la escena. El equipo de redes muy ordenado crea una subred en la zona US East 1A en su cuenta y la comparte con la cuenta del equipo de la aplicación. El equipo de la aplicación, queriendo hacer las cosas bien, dice, vale, para mantener la baja latencia desplegaremos nuestros servidores también en US East 1A en nuestra cuenta. Creen que están poniendo sus recursos en el mismo edificio. Y ahí es cuando la trampa se cierra. Recuerdo un caso en un proyecto. Un equipo de e-commerce se pasó casi una semana optimizando el código de una aplicación. La latencia entre sus servidores y la base de datos compartida era el doble de lo esperado. Revisaron todo. El código, las consultas a la base de datos, se estaban volviendo locos. No me digas que era por esto. La USIST 1 de la cuenta de la base de datos eran dos centros de datos físicos distintos a kilómetros de distancia. Estaban cruzando tráfico entre AZ sin saberlo. En cuanto mapearon los nombres a los AZIDs y redesplegaron todo en la misma AZ física real, la latencia cayó en picado. Una semana de trabajo de varios ingenieros perdida por un malentendido geográfico. Eso es brutal. Y no es solo la latencia, ¿verdad? El tráfico de datos entre distintas zonas de disponibilidad, aunque sea en la misma región, tiene un coste en AWS, ¿no? Efectivamente. Y ese es el segundo golpe. No solo tu aplicación funciona más lenta, sino que a final de mes te llega una factura más abultada por un tráfico de red entre AZs que ni siquiera sabías que estabas generando. Vaya tela. Estabas pagando por un problema que tú mismo creaste sin darte cuenta, creyendo que seguías las buenas prácticas. Esto me lleva a otra pregunta. Hoy en día casi nadie despliega haciendo clics. Todos usamos infraestructura como código. Terraform, CloudFormation. ¿Cómo afecta este caos de nombres a estas herramientas? ¿No deberían solucionarlo ellas solas? Es una pregunta excelente, porque aquí es donde la cosa se puede complicar todavía más. Las herramientas de IAC no son mágicas, hacen lo que tú les dices.
Si en tu código de Terraform escribes availability zone igual a west-east-1a, pues Terraform lo va a desplegar en la AC que tu cuenta conoce como west-east-1a. No tiene forma de saber que tu intención era alinearlo con la west-east-1a de otra cuenta. Exactamente. La solución correcta en IAC es un poco más sofisticada. En lugar de codificar el nombre de la AZ, lo que se suele hacer es usar data sources o funciones que consultan la API de AWS. Por ejemplo, en Terraform puedes usar el data source AWS Availability Zones para obtener la lista de todas las AZs disponibles en esa región para esa cuenta, incluyendo sus nombres y sus IDs. Ah, entonces la idea sería, por ejemplo, que el equipo de redes publicara de alguna forma los AZ-IDs que están usando, digamos use one as 2, y luego el equipo de la aplicación, en su código, tendría que buscar qué nombre de AZ, sea la A, la B o la C, corresponde a use one as 2 en su propia cuenta, y usar ese nombre dinámicamente. Esa es la forma robusta de hacerlo. Se convierte en un contrato entre equipos. El contrato ya no es usa la zona A, sino usa la zona con el ID use1-AZ2. ¿Requiere más coordinación? Sí, pero es lo que diferencia una arquitectura frágil de una verdaderamente resiliente y predecible. Vale, todo esto es muy revelador. Pero me queda una duda. ¿Cómo puedo yo ahora mismo desenmascarar esta verdad? ¿Cómo veo el mapeo en mi propia cuenta? Supongo que no hay un botón en la consola que diga mostrar la verdad oculta de las AZs. No tan poético, pero casi igual de sencillo. La forma más directa es usar la interfaz de línea de comandos de AWS, la CLI. El comando es bastante directo. AWS S2 Describe Availability Zones y le añades la región que te interesa con el parámetro region. De acuerdo, voy a probarlo. A ver, AWS S2 Describe Availability Zones, Region EO-West 1, para la región de Irlanda. Vale, está devolviendo un JSON. Y esto es curioso. A ver, me dice que para el zone name EO-West 1A, el zone ID es EW1-A3. Pero luego, para EW1P, el zone ID es EW1-A1 y para EW1C es EW1-A2. El orden está completamente roto. La A no es la 1, la B no es la 2. Ese es el momento ajá. Ahí lo tienes, en crudo. Esa es la prueba visual de que el alfabeto no significa nada en este contexto. AWS ha barajado las cartas y ese Zone ID es la única verdad que puedes usar para comparar entre cuentas. Ver ese resultado en la terminal es el momento en que entiendes que has estado viviendo en Matrix. Te das cuenta de que la realidad que veías era solo una construcción para mantener un orden aparente. Es un ejemplo perfecto de cómo las abstracciones en la nube son increíblemente útiles, pero también pueden ser peligrosas si no entiendes lo que ocultan. La abstracción del nombre de la zona simplifica el 90% de los casos de uso, pero para ese 10% de arquitecturas más complejas es vital mirar debajo de la alfombra. Totalmente. Y no es algo exclusivo de las AZs. La nube está llena de estas abstracciones convenientes. Piensa en el almacenamiento de objetos como S3. Te dicen que tiene durabilidad ilimitada, pero la realidad es un sistema increíblemente complejo de replicación y comprobación de errores. Nuestro trabajo como ingenieros es apreciar la abstracción, pero estar preparados para cuando gotea y nos muestra la complejidad que hay debajo. Así que, en resumen, si tuviéramos que destilar esto en un consejo de supervivencia, los nombres de las AZs son como apodos cariñosos que AWS les pone y cambian según con quién hablen. Su verdadero DNI es el AZ-ID. Si trabajas con más de una cuenta o compartes recursos, ignora los nombres y cásate con los IDs. Tu salud mental, tu factura y la estabilidad de tu sistema te lo agradecerán. Es una de esas lecciones que, una vez aprendida, cambia para siempre la forma en que diseñas tus arquitecturas en la nube. Ya no das por sentado que dos cosas con el mismo nombre son lo mismo. Empiezas a hacerte la pregunta correcta, que es, ¿cuál es el identificador subyacente y único de esto? Al final es un recordatorio de que en el cloud, como en la vida, las apariencias se engañan.
Lo que parece una simple letra al final de un nombre es en realidad una capa de abstracción para gestionar una escala global. Y me parece que el verdadero poder no está solo en saber usar la herramienta, sino en entender sus manías, sus peculiaridades. Es como conocer a una persona, tienes que entender sus rarezas para poder confiar en ella de verdad. Y esto nos lleva a una reflexión interesante sobre la confianza y el escepticismo. Confiemos en que la plataforma funciona, pero nuestro trabajo como ingenieros es aplicar un escepticismo saludable. No se trata de desconfiar de AWS por sistema, sino de entender su modelo a un nivel más profundo para construir sistemas robustos sobre él. Es la diferencia entre ser un simple usuario y ser un ingeniero. Si alguien se ha quedado con ganas de ver los comandos exactos, el output de la CLI o la teoría sin mis divagaciones, tiene el artículo completo en el blog. El enlace directo está en la descripción. Hay que pasarse por nivelepsilon.com. Es una lectura muy recomendada, corta, directa al grano y con uno de esos conocimientos que te pueden ahorrar días de depuración en el futuro. Y esto me deja pensando. Si AWS hace esto con algo tan fundamental como la geografía de sus centros de datos, ¿en qué otros sitios nos estarán presentando una realidad simplificada? ¿Qué otras abstracciones usamos todos los días sin cuestionar lo que realmente hay debajo? Quizá esa es la verdadera madriguera de conejo. Esa es la pregunta que nos mantiene en este trabajo. Siempre hay otra capa que pelar. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.